Bueno, pues aquí tenemos el JJ Pro X3 Hacks. Este es un dron de iniciación para vídeo con motores brushless, GPS y un sistema Wi-Fi FPV. Aparte de GPS es interesante, aquí vienen las características. Tiene un sistema para que no te permita alejarlo a más de cierta distancia, el retorno a casa, la cámara 1080p con el FPV y el control de altitud y una batería de 2200 mAh. Vamos a abrir. Lo primero que tenemos aquí son los manuales. Primero una hojita con la información para descargar y utilizar la aplicación del FPV Wi-Fi. Y luego el manual, que está bastante bien, solamente en inglés, que tiene colores. La verdad es que viene todo bien explicado y en un inglés bastante decente comparado con otras cosas que suelen venirnos de China, donde la traducción es bastante floja. Viene bien explicado, con dibujos, todos los aspectos, lo que incluye. Muy completo, la verdad. Vamos a sacar el dron. Viene bien embalado. La espuma con la que viene parece bastante resistente, aguanta bien el viaje, aunque la caja no venía muy maltratada. Este es el dron. A ver si se puede sacar. Viene, si os fijáis, con una cintita para que la batería no se conecte durante el viaje. Ahora lo quitaré. El aspecto es bueno, tiene su botón de encendido. Vamos a sacar la batería. La batería, como veis, es propietaria. Tiene el hueco ahí. Simplemente meterla y ponerla. La batería es de 2000, había dicho 2200, me he equivocado. Y bueno, simplemente meterla con el conector hacia arriba y hacer clic. Los motores son brushless, como he dicho antes. Tiene unos pequeños LEDs por debajo que sirven tanto para localizarlo como para hacer la comprobación de que todo funcione bien y en el modo en que está. Tenemos un pequeño juego de herramientas, un destornillador, una llave para los motores para poder poner la hélice y un cable USB. El cable USB sirve para cargar, o sea, el micro USB sirve para cargar la batería. Se conecta directamente a la batería y a una fuente de 5 voltios USB, un cargador de móvil o cualquiera que se tenga por ahí, y con eso ya carga. Esto es el soporte para el móvil, colocarlo en el mando. Esto es la cámara FPV, que además graba. Tiene dos pequeñas antenas, Diversity, una slot para la tarjeta microSD. Se conecta directamente encajándola. Es bastante sencillo. O debería serlo. Vale, hay que ponerlo más atrás. Se baja, se empuja. Y con esto ya está funcionando. Vamos a ver, seguir viendo a ver qué más contiene la caja. La emisora tiene buen aspecto. Utiliza pilas tipo AA de toda la vida. Los mandos van bastante suaves. Una serie de botones. El switch de las posiciones para vuelo en altitude hold, GPS y el retorno a casa. Tenemos las hélices que son autoblocantes, simplemente se enroscan. Vienen un total de 6 hélices, con lo cual tenemos dos hélices de recambio, que teniendo en cuenta el tipo de dron que es, pues tampoco se suelen romper tanto como uno hace. Bueno, vamos a hacer un vuelo. Este es un segundo vuelo, por cierto. Lo primero olvidé poner la grabación. Esta vez sí, vamos a poner la grabación FPV.
y vamos a darle al despegue automático. Armamos motores y el despegue automático, que lo dejo a una altura de 2 metros. En este momento tengo 11 satélites GPS, se puede ver en el mando, en la información que hay en la emisora. En un principio el Altitude Hold funciona muy bien y el GPS en primer momento funciona bastante bien. No es un Phantom, desde luego, pero mantiene la posición alrededor de 1 metro, 30-40 centímetros de donde se pone. Vamos a elevarlo un poco. El vídeo que tengo de FPV no está grabado en la tarjeta SD. Cuando se le da a grabar, graba tanto en la SD como en el móvil si lo tenemos conectado. O sea, este es el vídeo del móvil. Lo que se ve es lo que está recibiendo el móvil, que como veréis la calidad es bastante buena para ser FPV Wi-Fi. Se ve bastante efecto hielo. También es cierto que hace bastante viento, abajo no se nota mucho, pero en el momento que subimos los 10 o 15 metros que tienen los árboles que cubren, que impiden que pase el viento, hay bastante más viento. Vamos a alejarlo un poco. La verdad es que funciona bastante rápido para ser un dron de cámara, no un dron deportivo. Ahora mismo está alejado 250 metros. Y como veis, la recepción del Wi-Fi es muy buena. Es sorprendente, yo no tenía mucha esperanza puesta en esto del FPV Wi-Fi. Siempre he sido bastante detractor, pero la verdad es que me está sorprendiendo gratamente. Como veis, yo estoy en la esquinita de la derecha ahora mismo, donde están los árboles. Vamos a hacerle que vuelva manualmente. Ahora mismo está volando en modo GPS. Lo vamos a traer de vuelta, despacito. Hay bastante vibración, pero ya os digo que hace mucho viento. Y aquí arriba se nota más. Como veis, estamos por encima de los árboles. Y aquí sí que se nota bastante el viento. Ya se puede ver por allí. Vamos a acercarlo un poco más. La verdad es que se mueve bastante bien. Es rápido, bastante preciso. Y el FPV tiene un ligero retardo, pero poco. La verdad es que menos de lo que esperaba. Bueno, aquí ya lo vamos a traerlo para acá. Y aquí vemos el primer problema. Y es que si veis los círculos, eso se llama el efecto de remolino del váter, el toilet bowl effect. Y es que cuando el ajuste del compás de la brújula no es bueno, cuando lo dejas quieto, la diferencia de errores hace que haga círculo. Esto es posible que se deba a que hay una serie de torres de electricidad y demás. En principio el GPS funciona bien, tengo 13 satélites ahora mismo, pero no. Ahora a la vuelta la ida sí que está, o sea, el despegue sí ha funcionado bien, pero a la vuelta pues se está moviendo algo más. Esto es la primera vez que me pasa, por eso pienso que puede tener algo que ver con el sitio. También había leído de que otra gente tenía problemas con esto, pero normalmente este problema se suele solucionar haciendo la calibración de la brújula. Vamos a aterrizarlo manualmente. La verdad es que, salvo por el problema del GPS, funciona bastante bien. Me queda todavía algo de batería. Ya os digo que este es un segundo vuelo, que el primero no lo he puesto porque no olvidé ponerlo a grabar, la cámara FPV. Vamos a aprovechar que queda batería y lo vamos a poner en modo Altitude Hold, sin GPS, para comprobar si no hay problema de
del Toilet Bowl. Vamos a armar motores con los dos joysticks hacia abajo y hacia adentro. Ya hemos armado. Lo levantamos, esta vez manualmente. Ahora sí que se nota que no hay GPS porque se lo lleva bastante el viento. Ya os comentaba que de primeras no había. No hace mucho aquí abajo, pero hace. Vamos a verlo un poco. Nos vamos a dejar quieto y si lo dejamos quieto se va, se lo lleva el viento. Aquí hay un problema. Una vez que está puesto el modo sin GPS, aunque vuelva a darle el switch al modo GPS, no vuelve a modo GPS y sigue en modo de altitude hold. Eso puede ser un problema para gente con poca experiencia. Lo he comprobado ya un par de veces y si no se aterriza y se paran motores, no se vuelve a poner el modo GPS. Lo que me gusta del dron, pues principalmente el FPV. El FPV Wi-Fi me ha sorprendido para bien. A una distancia de 250 metros, casi 300 antes de que llegue al límite que se puede desactivar. La imagen es muy buena, sin salto, ya lo habéis visto en el vídeo, que funciona sin bloqueos, sin congelaciones. La verdad es que muy bien. El vuelo, bastante rápido, bastante estable. La verdad es que el vuelo me ha gustado mucho cómo ha funcionado. Luego, lo que no me gusta, pues principalmente el problema con la brújula. Me ha pasado solamente una vez, pero hay quien ha tenido más problemas con ese tema. Normalmente si se hace la calibración de la brújula quitándose el móvil, quitándose las llaves, alejándose del coche, de cualquier elemento metálico, funciona bastante bien y también dependerá del entorno. Y la otra pega es que no vuelva a modo GPS una vez que se ha activado el modo de altitude hold. Un último detalle importante es que en algunos casos el FPV, al utilizar Wi-Fi 5G, es que en algunos países europeos este sistema no funciona. Concretamente en Bélgica y en Holanda conozco gente que tiene este modelo y el Wi-Fi, el FPV no funciona por restricciones en esos países. Estamos hablando siempre de Android. En iOS parece ser que es distinto, pero yo no lo he podido probar. De todas formas, en España, yo lo he probado personalmente con un Samsung S8 y con un Sony Z3 Compact y en los dos ha funcionado bien. Así que esto es todo.